gracias por estar en la radio, bienvenido. Muchas gracias por invitar, un orgullo. Bueno, no se te fue el acento español. Mira, cuando voy por el mundo, me dicen, ¿vos sos argentino? Sí. Llego a Ezeiza, vengo de visitar a mi familia, no abrí la boca y me dicen, gallego, ¿necesitas un taxi? Digo, no abrí la boca todavía, pero bueno. Pero a uno le pasa, yo no sé, a mí me pasa que a veces, sobre todo en Latinoamérica, con el empleo del tú en lugar del voceo nuestro, casi como se adaptara a uno como rompiendo una barrera para acercarse en la charla al otro, ¿no? Interpretando que a lo mejor no comprende del todo la lunfardía, los argots nuestros, pareciera que es casi razonable. ¿Y la vocación dónde viene? ¿Viene de Málaga, Cuesta? Sí, la de cura, digamos. Uh-huh. Y yo digo que sí, viene de allá. De hecho, yo vine de seminarista. El último año de la teología la estudié acá. Y me vine porque yo ya no aguantaba más, vivía medio en el monte, algo así como monje, y yo no nací para monje, nací para... Por lo menos la vocación la sentí para compartir la vida con la gente, y por eso me quería venir. ¿Eso porque era una orden determinada que...? No, yo creo que tiene que ver la historia de la familia. A ver, yo era clase media, no para arriba, en clase media, 6 hermanos, mi viejo, mi abuelo era anarquista, toda mi familia, todos mis tíos, sastres, casi sin poder estudiar. Mi padre, por ser el último, fue el único que pudo estudiar en la casa, y el único que pudo tener una posición un poquito mejor económicamente. Y lo que sí yo aprendí de mi viejo es que él había recibido mucho de sus hermanos, y entonces cuando él estaba bien, él, digamos, siempre tuvo la casa abierta, ¿no? Familia católica practicante. Y una cosa que acá me hace gracia, pero en España yo formé mucho tiempo parte de los Scouts, y a mí los Scouts me abrieron la cabeza. La primera vez que yo escuché hablar de las Malvinas y decir, esa es una guerra para que un dictador se mantenga en el poder, fue por los dirigentes que yo tuve en los Scouts. Entonces ahí, que la vida era servicio, que la vida tenía sentido si la entregabas. Bueno, todo eso se mezcló, y sí que yo dije, bueno, yo quiero ser cura para no solo trabajar, sino vivir con los más pobres. ¿Y la Argentina es un accidente, es una elección? ¿Cómo termina siendo tu lugar? Hoy sí, hoy es una elección. De hecho, yo soy argentino y digo, a veces hago broma diciendo, soy más argentino que ustedes porque nacieron, yo porque lo elegí, claro, ¿no? Pero en realidad fue un accidente, porque yo era de una congregación religiosa, de los dominicos, había entrado ahí porque me dijeron, vos vas a poder llevar esto que querés, vivir con los más pobres, con los dominicos. Mi tío era dominico, bueno, por eso entré, y venían curas españoles y no españoles de Centroamérica y de Sudamérica, y nos contaban sus batallitas, ¿no? Estábamos en el año más o menos... Yo vine acá en el 87, así que el 82, 83, 84, por esos años. Y a mí me empezó a picar, yo quería ir a Centroamérica. Era, bueno, la época de la guerrilla ya había medio terminado, pero seguía existiendo mucho. Y a mí me llamaba la atención Guatemala. No sé, un poco por lo que uno te contaba. Desde el lugar de España donde yo estaba, de los dominicos, ayudaban Centroamérica y Sudamérica. Cuando finalmente me dan el permiso para que me venga, ya nos ayudaba más a Centroamérica. Dicen, ¿queréis ir a la Argentina? Vamos a la Argentina. ¿Y dónde caíste aquí en la Argentina por primera vez? Bueno, ya me lo habían dicho, no era un lugar pobre, sí, era Caballito, una casa en Caballito, no era iglesia, no era una parroquia, una casa que se dedicaba a la formación. Pero yo doy gracias a Dios haber caído ahí, pues yo venía con un libro bajo el brazo que era Nicaragua, trinchera teológica, porque me lo había regalado un amigo, dice, vas para América Latina, y me regaló Nicaragua, trinchera teológica. Caballito, típico sector de clase media porteña. Claramente. Pero en esa comunidad, primero todo el trabajo pastoral era en las villas y asentamientos de La Matanza, y la comunidad era una comunidad
que primero, que tenía bien los pies, digamos, en el barro. Muchos eran teólogos, daban clase de Biblia, distintas, pero desde la opción por los pobres. Pero además me enseñaron a entender la realidad de acá, porque si no yo podría seguir con Nicaragua trinchera teológica y quizás nunca hubiera leído ni La Comunidad Organizada, ni hubiera leído, ¿no? Entonces me abrieron la cabeza y digo, bueno, sigo siendo gallego, ¿qué va a ser? Uno es lo que es, ¿no? Pero ellos me ayudaron a entender otra realidad. Hay una confusión que tengo yo, por lo menos. Está el cura villero, está el cura de la opción por los pobres, está el cura que caretea, a lo mejor iba por ahí, pasa 2 o 3 días, después vuelve. ¿Cuáles son esos matices, más allá de las personalidades de cada uno, que obviamente tienen una influencia en esa opción, ¿no? Quizá en estos momentos está como más separado, ¿sí? Los curas villeros son los curas que están en las villas de capital, quizás son más orgánicos con la institución eclesial. Hacen un trabajo muy lindo porque, a ver, nos han querido enfrentar y todo eso son mentiras, ¿no? Hacen un trabajo que yo me saco el sombrero del día a día. Quizá nosotros somos más, si querés decirlo de alguna manera, más tirabomba o somos más políticamente incorrectos. A ver, nosotros, Cura en la Opción por los Pobres, nos sentimos seguidores del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. El movimiento de sacerdotes para el tercer mundo en Argentina nace de un manifiesto de 18 obispos del tercer mundo, liderado por Helder Cámara, donde llaman a que los pobres de los pueblos y los pueblos pobres se unan frente a una situación donde el capitalismo avasalla a los pueblos y donde hablan de un socialismo humano, hablan así, de un socialismo humano. A mí no me gusta decir un socialismo cristiano, porque si decís cristiano ya parece que es de un socialismo humano hablan. De ahí nace el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, con una orientación clara, y formaba muy parte de ellos hacer comunicados públicos. Nosotros nos sentimos herederos del movimiento del tercer mundo, y también una característica nuestra, cuando pensamos que tenemos que decir algo, lo decimos. Y somos, si querés, más críticos con la institución eclesial también, ¿no? Nosotros decimos claramente, acá no hubo una dictadura cívico-militar, hubo una dictadura cívico-eclesiástico, empresarial y militar. Y lo decimos y criticamos mucho a nuestra propia iglesia. Durante mucho tiempo, muchos curas villeros formaron parte del grupo de curas en la Opción por los Pobres. En estos momentos no, pero a ver, Richardelli, Carlito Mujica, Bernaza, todo eso eran curas villeros, ¿sí? Sin pero duda, eran claro. del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, claro. y algunos de ellos, porque el movimiento se acabó con la dictadura, cuando nosotros retomamos en el 86-87, varios de ellos que todavía están vivos, Domingo Greci, él era del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, él es hoy de Curas en la Opción por los Pobres, aunque él no está en una villa. Pero bueno, hubo muchos que vivían en la villa y que... Francisco, hay una visión de cierta picardía, si tomamos el término medio pedestre, pero de la iglesia, de que tiene puesto un soldado en cada sector, y eso le ha dado sobrevida de más de 2000 años, ¿no? Hay cierto grado de hipocresía en algunos aspectos. A mí un obispo, que no voy a decir su nombre, me dijo que estaba más cerca de la gente poderosa y la que tenía dinero, porque era la que estaba más cerca de cometer algún error o incurrir en un pecado como para justificarlo, de manera que yo veo que hay discursos para todas para todos los tamaños, ¿no? Como calzado, como ¿cuál es en este momento tu visión? Porque para colmo tenemos un Papa argentino, que ya los opositores, además hay opositores al Papa en la Argentina que le dicen que es peronista, que qué sé yo. ¿Cuál es la modificación que se ha producido a tu juicio de esa visión del acercamiento a los ricos porque están cerca del pecado, y de esta etapa de la Iglesia con este Papa? A ver, en
A ver, primero somos una multinacional, ¿sí? Una multinacional, eso está claro, tenemos una sede en cada esquinita, y dentro de esta multinacional hay de todos los pelajes, ¿sí? Desde la extrema derecha a la extrema izquierda, si se quiere. Otra cosa es el mensaje de Jesús, como yo lo entiendo, ¿sí? Y a ver, me parece que el que agarra el Evangelio, creyente o no creyente, ¿sí? Antes le dije o te dije que mi abuelo era anarquista. Mi abuelo no pisaba una iglesia en la vida, claro, desde pero luego. sin embargo, la figura de Jesús como un tipo que buscaba la fraternidad, la hermandad universal, el cambio de nuestra sociedad, digamos, lo adoraba. Entonces yo digo, el que mira el Evangelio, el que lee los Evangelios, ¿sí? Sea creyente o no creyente, ahí hay un potencial revolucionario. Ahora, toda institución también se anquilosa. A Jesús lo mató el poder religioso, ¿sí? Él era judío y lo mató el poder religioso judío porque dijo, muchachos, nos dedicamos a poner normas, leyes, cargas a la gente, no mueven un dedo, así no es Dios. Bueno, estoy seguro, hoy volvemos a crucificar a Jesús con lo mismo, ¿no? Este año de la misericordia, hoy mi sobrina me manda, Tito, necesito que me respondas estas preguntas. ¿Por qué que me hicieron en la escuela, esto desde España? ¿Por qué es para ti importante el año de la misericordia? Y me puse a pensar, porque nuestra iglesia se convirtió en leyes, en normas, en cumplir esto, en cumplir lo otro, y si no está fuera, y así no es Dios. Por lo menos a mi forma de ver, el Dios que nos muestra Jesús, ¿no? Siempre en la iglesia hubo los que estuvieron cercanos a los pobres, ¿sí? Uno escucha Madre Teresa de Calcuta y piensa gente comprometida con los pobres. Los curas Villeros, gente comprometida con los pobres. San Francisco de Asís, alguien comprometido con los pobres. Pero no se daba un paso, que eso lo trajo la teología de la liberación, que es preguntarnos por qué hay pobres, ¿no? Claro. Preguntarnos por qué hay pobres, porque la Madre Teresa de Calcuta, también me quito el sombrero, pero ella cuidaba del efecto, de el pobre que estaba tirado en la calle. Pero lo que nos decía Helder Cámara, el que hizo, o el que congregó ese manifiesto de los obispos del tercer mundo, decía, si yo doy pan a un pobre, me llaman santo. Si pregunto por qué no tienen pan, me llaman comunista. ¿Sí? Claro. Pero lo que uno se tiene que preguntar es por qué no tienen pan. Y eso es lo que hoy me parece a mí que Francisco, a ver, los curas de la Acción por los Pobres no somos papistas, para nada. Sí, sí. Teníamos muchas diferencias con Bergoglio, pero la verdad, hoy Francisco nos está callando la boca en muchas cosas y ahora ya no sé si Bergoglio es Francisco, si no lo es, no me interesa. Hoy, Francisco lo que está diciendo es que nos tenemos que preguntar por qué hay pobres y que hay un sistema, él está diciendo, hay un sistema económico, un sistema financiero que los genera y que esa economía neoliberal, como uno quiera llamarlo, mata. Por eso también muchos que antes lo aplaudían hoy se rasgan las vestiduras, porque son los que están generando pobres. Es que hay como una intención de acompañar a aquel que está cerca del pobre, pero de tratar de desterrar de la faz de la tierra a aquel que trata de que el pobre cambie su situación, ¿no? Yo estoy pensando en Milagro Sala, por ejemplo, como uno de los ejemplos más claros, ¿no? De que lo que estigmatizan de ella es haberle dado herramientas para salir de la condición de pobre o tratar de mejorar esa situación. Esto es un problema mundial, no es solamente de nuestra patria grande, como me gusta decir a mí, ¿no? Está en el mundo esta situación, está con los refugiados, está en distintos lugares. Bueno, ¿por qué Bergoglio? Complicaciones con Bergoglio y Francisco como una suerte de transformación. ¿Será que ver la cuestión más universalista desde el lugar del Vaticano hizo que cambiaran una actitud o proyectaran una nueva personalidad en el mando de la Iglesia? La verdad que yo tanto no sé. Sí, uno lo veía un poco como el jefe de la oposición acá, pero después yo empecé a pensar...
sí, porque la verdad si uno agarraba quizás lo que decía en un lugar o lo que decía en otro, a lo mejor este poquito le tocaba al gobierno anterior, pero todo lo demás le tocaba. Lo que pasa que también con nuestros medios de comunicación dominantes, hegemónicos, te sacan una frasecita de contexto y o aunque esa frasecita ni siquiera saca de contexto, pero no esté dirigido a, pero ellos te dicen que está dirigido a. Entonces llegó un momento en que cualquier cosa que decía Francisco o Bergoglio en ese momento, hasta yo lo leía como que era un ataque a Néstor y a Cristina, ¿no? A ver, claramente había una mala relación. ¿Por qué cambió? No lo sé, creo que porque se superaron afecto y porque hay una comunión que es la misma comunión que sentimos nosotros ahora, los curas de la oración por los pobres, de ideas, de pensamiento, de que vos no podés hacer una patria o un mundo donde muchos queden afuera, donde, como dice él, la bolsa, si sube un punto o baja un punto, eso se entera todo el mundo, pero si un indigente se muere de frío, eso no es noticia en ningún lado. No le importa a nadie. ¿No? Es cierto, vos es que estuvo por acá en estas charlas nuestras el último embajador en el Vaticano del gobierno de Cristina Fernández, Eduardo Valdés, y él me describió, yo tenía esa duda, como dos personalidades parecidas, la de Néstor Kirchner y la de Bergoglio, que lamentablemente no trabajaron en conjunto, sino que confrontaron, y eso le vino bien a toda esa claque de seguidores de darle manija en contra a los gobiernos que están dando respuestas populares, ¿no? Puede ser que haya sido algo así. De todas maneras me parece que es bueno, y para los pacatos del mundo, algunas acciones del Papa Francisco constituyen una verdadera revolución, ¿no? Para nosotros más o menos tan atenuadas esas cosas, porque, o no sé, porque uno ve el trabajo de ustedes, el vínculo que tienen con los medios y con la gente, porque no se han callado nada los curas por los pobres. Parece que eso le da una traducción más feliz, ¿no? A la transmisión evangélica, pero además con la fe puesta con los pies en la tierra, ¿no? A ver, una cosita. Esto me lo contó el vicegobernador, y creo que uno ya lo puede decir, no era secreto de confesión. El vicegobernador, que fue el que llevó adelante la ley de medios, Mariotto, me dice, yo fui a verle a Bergoglio, ¿sí? Cuando era Bergoglio, y le llevé la ley de medios. Y él le dijo, la voy a leer atentamente. A los 15 días volvió y estaba toda subrayada, toda subrayada. Y Mariotto se asustó. Dice, no sé cómo le habrá dicho, monseñor, cardenal, todo esto es lo que no le gusta. No, todo esto es lo que me gusta. Es decir, que había una comunión de ideas, más allá de que quizás no se entendieron. Yo creo que después llegaron a entenderse y tal. Sobre el tema de lo que nosotros escribimos, que ahora en este tiempo, creo que hoy o mañana va a salir la 7ª carta, que decimos al pueblo de Dios, porque tampoco, pero son cartas públicas, el que quiere leerlas, en cualquier buscador pone Curas en la Oración por los Pobres, tanto en el Facebook como en la página web, van a salir estas cartas como documentos anteriores que tenemos. ¿Cómo surgió esto? A ver, yo le decía antes que nosotros tenemos una larga trayectoria de hacer comunicados públicos. Cuando pensamos que tenemos que decir algo, lo decimos. Pero frente a esta hegemonía mediática que silencia tantas cosas y frente a la rapidez con la cual se están destruyendo los derechos en nuestra patria, decidimos hacer estas cartas donde desde nuestra posición, que es una verdad relativa, que nadie dice, pero sí chequeando las cosas que ponemos, vamos diciendo, denunciando, si vos querés, las cosas que vemos y anunciando lo bueno, que por desgracia la mayoría de las cosas buenas no vienen del gobierno actual. Están saliendo una cada 15, 20 días. Pero no es que, pero es porque
porque van las cosas una detrás de otra. Creemos que en estos momentos no nos podemos callar. Leónida Duquet, una de las monjas desaparecidas, la francesa, decía, en estos momentos sería cobarde callarse. Nosotros pensamos que en estos momentos sería cobarde callarse, que tenemos que decir una palabra y por eso lo estamos haciendo. Está bien. Claro, porque sí, claro, hubo silencio cómplice de la Iglesia en ese proceso cívico-militar y religioso que bien describías. ¿Es cierto que la isla Maciel es producto de un castigo, de algún moco, dirían los chicos, que te mandaste y por eso terminaste en la isla Maciel? Ni mucho menos, ni mucho menos. A ver, si a mí me mandaran no sé, a una iglesia en Puerto Madero, que no está nada mal, también tiene que haber una iglesia ahí, pero a mí me costaría, ¿sí? Ajá. Me costaría realmente así. Yo estoy en la isla Maciel, fue así, volví de Colombia. Yo siempre digo que yo no tengo currículum, tengo prontuario. Alguna vez nos tocó hacer una huelga de hambre con otros curas villeros, ¿sí? Que éramos del grupo de Cura de la Oración por los Pobres, estaba en La Matanza, me echó el obispo de La Matanza, después la gente se le enojó y le hizo huelga a él. Bueno, uno tiene prontuario, ¿no? Y en ese momento yo había sacado, soy enfermero profesional, en Colombia de hecho yo estuve en un proyecto de médicos del mundo en la selva, que atendíamos a las comunidades indígenas en medio del conflicto armado. Cuando vuelvo yo saco una plaza como enfermero para el Hospital Piñeiro, pero para trabajar en la salita de la Villa del Bajo Flores. Yo necesitaba una parroquia medio chiquita y medio cercana, porque si te vas a La Matanza, a Merlo, claro, son lugares inmensos y súper lejanos. Y yo quería combinar las dos cosas. Y fue Bergoglio el que me dice, hay un lugar ideal para vos que es la isla Maciel. Yo en ese momento tenía lo que tiene la gente en la cabeza de la isla Maciel. Todavía yo imaginaba que estaban las chicas caminando por la calle. Sí, claro. Pero en cuanto me lo dijo, feliz de la vida. Y él habló con el obispo de Avellaneda, al cual yo no conocía, y el obispo de Avellaneda me recibió. Pero claramente yo soy feliz en una villa, en un asentamiento, en un barrio popular. Lo otro me costaría. Ahí, sí, está bien, con los problemas de cada día y con las dificultades de cada día, pero donde yo me siento que estoy feliz. Así claro, que para mí ninguna condena. Bueno, los otros tienen más plata para el psicólogo, en todo caso, que para tocarle timbre al cura. Contame, ¿cuánto hace que estás en Maciel? ¿Cuánto hace que estás en la isla? Y ya voy para 11 años. Es el lugar donde más tiempo seguido, por razones de la vida que tuve, pero donde más tiempo llevo. Ahora en noviembre, diciembre hará 11 años. Hay un contraste, ya dijiste algo de los tiempos que nos toca vivir en la Argentina ahora. En la etapa previa, en esos 11 años, ¿hay registros de la inclusión social real? ¿Hay una mejora de la calidad de vida? ¿Notaste eso en ese periodo? Sí. A ver, muchísimo. Lo pongo con un ejemplo que se lo dije a la presidenta, a la presidenta mandato cumplido, para que nadie se enoje. Cuando vino a visitarnos a la isla Maciel, ella eligió venir a la isla Maciel, ¿sí? Nosotros le pedimos reunirnos los curas de la Oración por los Pobres con ella, queríamos tener un diálogo cercano con ella. La verdad que nos sorprendió que al día siguiente de que le llegó por medio de una diputada un mail, nos respondió diciendo que sí, que se juntaba con nosotros. Eso fue un domingo a la noche, el martes estaba en la isla. Y cuando después de charlar, ella estamos terminando, yo le digo, mire, yo creo que le dije presidenta, qué sé yo, Cristina. Sí, sale naturalmente. Sale naturalmente. ¿Será porque uno es un nostálgico? No, una marca muy consolidada ese paso por la presidencia, ¿no? Claramente. Entonces, yo le dije, mire, usted hace 4 o 5 años acá no hubiera podido venir un día como hoy. Me miró un poco sorprendida.
Aunque creo que se imaginaba que yo no iba a empezar a hablar de la inseguridad y de toda esa, todo eso. Le digo, miren, no podría haber venido usted porque con todo lo que llovió hoy y con todo lo que llovió estos días, la isla Maciel hubiera estado toda inundada, ¿sí? Y no le dije como usted dijo, pero lo podría haber dicho, y no fue milagro. Fue la obra hidráulica que se hizo, que se levantó toda la isla Maciel, y la verdad que ahí me quebré, como un bobo, medio que me puse a llorar, y le digo, y me da pena que todo esto se caiga en tan poco tiempo. A ver, cuando yo llegué a la isla, recién venía de Colombia, casi que no, todavía uno no sabía bien quién era Néstor, quién era, bueno, acá en la Intendencia, todo eso. Yo estuve a punto de llamarle a Crónica TV, ¿sí? Y hacer una misa en la puerta de la iglesia con botas, ¿sí? Como para decir... Para protestar por eso. Para protestar. 4 viejas y yo, pues con las botas, ahí en medio del charco, en la puerta, porque caían 2 gotas y se inundaba todo de punta a punta. Pero claro, uno, que esto también me lo enseñaron los curas en la Acción por los Pobres, uno tiene que el primer paso es ver en la realidad. Nosotros cuando nos reunimos, hacemos nuestro encuentro, el primer día es el análisis de la realidad. Y te invitamos a vos, o a Víctor Hugo Morales, o a un economista que nos diga, a ver, en qué estamos viviendo, para que uno pueda ver cómo tiene que actuar. Porque no es lo mismo actuar hoy que desde, no sé, hasta el 9 de diciembre. Y realmente no es lo mismo. Pero entonces yo empecé a decir, bueno, a ver, yo me estoy mojando. No pueden venir ni la viejita misa y la colecta encima re poco. No, bueno, no era la razón. Pero empecé a ver que había un discurso distinto y que había cosas distintas. A ver, que un presidente al poco de asumir se vaya a arreglar un problema de maestros que no cobran hace un montón de tiempo y qué sé yo, uno, bueno, vamos a tener un poco de paciencia. Y en esa paciencia y en ese trabajo vimos cómo se fue transformando la realidad. Y si bien la isla Maciel al 9 de diciembre del 2015 no era el paraíso terrenal, si uno lo pone en comparación a cómo estaba 10, 12 años antes, realmente se parecía bastante. ¿Cómo está hoy la isla? ¿Cómo está en estos meses comparado con esa cita hasta el 9 de diciembre del año 2015? La verdad, está mucho peor. Está mucho peor. Algo que es evidente, que no hace falta, digamos, 2 más 2 son 4, entonces no hace falta hacer muchos números. Si vos antes con la asignación universal llegabas justito a fin de mes, sí, pero antes no la tenías, pero ahora con la asignación llegabas justito a fin de mes. Si se te aumentó los precios un 50%, los pobres no tienen dólares debajo del colchón, ¿sí? Para salir de una, ni podés ir a comprar 2 millones de dólares, creo que ahora son 5, ¿sí? Porque no tenés pesos para comprar eso. Claramente, si la mayoría de lo que vos gastás es en alimentos y en cosas básicas, y te aumentó un 50%, en la isla Maciel hay un 50% más de personas que son pobres. No sé. La ecuación es fácil. Mucha gente en la isla Maciel de que trabaja de albañil, con la tarjeta de la UOCRA, formalmente o informalmente. Muchos, o por su propia cuenta, con changuitas, qué sé yo. Muchos de ellos se quedaron sin trabajo. Y después hay el Estado que se está retirando, pero a pasos agigantados. Con lo cual, donde yo tenía un taller, no yo, pero pudimos conformar en estos años con la ayuda del Estado Nacional un taller textil. Hoy ese taller textil, si bien sigue en su mínima expresión, porque uno habló mucho de esto. Finalmente el Ministerio de Desarrollo mandó telas para volver a hacer guardapolvos, que era lo que hacíamos para el Estado, para el Estado Nacional. Sí. Pero mandaron por ahora 500 cortes. Por año nosotros teníamos 15.000 cortes de guardapolvos. Por tanto,
ya el espacio se nos quedó grande. En una parte del espacio que funcionaba la cooperativa textil, hoy funciona un comedor. Y yo hasta el año pasado peleaba con chicos que venían a dar una mano y que hacían una actividad que terminaba con un almuerzo. Pero yo veía que ponían todo el esfuerzo en el almuerzo. Digo, muchachos, no hagan el esfuerzo en el almuerzo. El esfuerzo es jugar con los pibes, es hacer un taller de creatividad, y terminamos comiendo juntos. Claro. Pero no había, si querés, hambre. Hoy, lamentablemente, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, tenemos un comedor, hay 100 niños y unos 20 adultos. Cambio de realidad. Justo es uno de los puntos donde la apertura de la importación ha entrado severamente, ¿no? Desde esta imagen del taller chico del esfuerzo hasta la empresa pequeña y mediana que generó empleo, ¿no? y que preparó operarios para que puedan aprender el oficio, y ahora, bueno, eso está en riesgo. Volvamos un poco a hablar de la iglesia. Hay algunas medidas de... Con la iglesia hemos topado. De la multinacional de la fe, me gustaría agregar. Pero hay algunos anuncios que en otra época conocimos... yo tuve ocasión de armar una radio para el Obispado de Avellaneda hace mucho tiempo atrás. Después, bueno, cambió de nombre, cambió de cierta propiedad, hablando de propiedades de la iglesia. Pero hay algunos anuncios que me parece que blanquean situaciones que eran preexistentes. Por ejemplo, el cura que le dio la comunión al divorciado existió en los barrios, en los pueblos siempre, como una cuestión sórdida, tapada, pero ahora aflora eso, y afloran algunas otras novedades que para a lo mejor los cercanos o los satelitales al Vaticano pueden ser de penosa digestión. ¿Qué le falta a esa iglesia desde la concepción tuya o de la opción por los pobres? ¿Qué le falta para terminar de traducir en verdad todo eso que fue oscuro, sórdido, de la vida, de la cuestión personal de los actores de la iglesia? A ver, para mí faltan dos cosas. Dos cosas, pueden faltar miles, pero una, que si bien Francisco está dando gestos muy claros de muchas cosas, todavía eso no se conformó en estructuras. Entonces, ¿qué tenemos el riesgo? Francisco no va a durar toda la vida, porque nadie dura, uno dura toda su vida, pero llega un momento que se termina la vida de uno. Entonces, si esta, digamos, como apertura después no se plasma en estructura, el que venga después puede darle la vuelta y que vuelva todo a lo mismo. Hay una comisión vaticana de 8 cardenales, hecho hace 4 años ya, como para reformar las finanzas del Vaticano. Todavía no tenemos nada concreto. Entonces, que pueda pasar a una cuestión estructural, ¿sí? Para esos cambios perduren. Eso por un lado. Por otro lado también, venimos de muchos años de conservadurismo dentro de la iglesia, y la mayoría de los seminaristas y miembros de la iglesia formados en este tiempo también vienen de una visión bastante conservadora. Claro. Entonces tiene que calar este nuevo, digamos, mensaje, y tiene que empezar calando por nosotros. Los 2 escritos del Papa Francisco, la Laudato Si, sobre el medio ambiente, la anterior, la alegría del Evangelio, tiene mucha fuerza. El discurso a los movimientos sociales en Bolivia tiene una fuerza impresionante. Pero los primeros que tenemos que estudiarla somos nosotros. Si yo sigo nada más que estudiando cómo hacer mejor la pastoral juvenil o la pastoral vocacional, estudiemos estas cosas y empecemos a ponerla en práctica en la formación en nuestros seminarios, etcétera, etcétera. Hay gente de guita que va a la isla a dar una mano a la iglesia
con la idea de a lo mejor expiar algún pecado, porque hay como una concepción así, ¿no? De que son muy mal nacidos, pero como van los domingos a misa, hacen borrón y cuenta nueva y seguimos, ¿no? Hay un dicho buenísimo de un refrán español que dice: aquí yace Juan de Robles, de caridad sin igual, que hizo este gran hospital, pero primero hizo los pobres. Entonces, eso existe mucho, existe en todos lados, pero además porque creo que existe esto. No damos el siguiente paso, no basta con que yo ayude a los pobres. Tengo que preguntarme por qué hay pobres, y en eso decía Mujica, clarito, decía, no es que los ricos ayuden a los pobres, es que los pobres dejen de ser pobres. Y la única manera que yo conozco, decía Mujica, para que los pobres dejen de ser pobres es que los ricos dejen de ser ricos. En la puerta del convento, que en nuestros salones parroquiales, hay una foto de Mujica que dice: la misión del sacerdote es anunciar la buena noticia a los pobres y me olvidé, pero bueno, más o menos esto, y que los ricos dejen de ser ricos. Eso es lo que dice. Así que el que entra a nuestros salones ya sabe cómo pensamos. En estos tiempos me peleé con algunas personas que con buena intención vienen a dar una mano, ¿sí? Pero cuando se polarizan las cosas, a mí no me gusta decir grieta, porque la grieta además la armaron ellos, ¿sí? Pero cuando se polarizan las cosas, porque tenés que tomar posición, a veces cuando vos intentás con respeto, porque a ver, todos somos tan hijos de Dios, todos somos igual de seres humanos, pero con respeto decir, mirá, no basta con esto, o el neoliberalismo y el cristianismo no van de la mano. Quizá alguno se puede decir, entonces, como que uno le está criticando a la persona. No está criticando a la persona, pero sí está intentando que vea algo más. Y eso le pasó a Jesús. A ver, a Jesús había un joven rico, dice que tenía mucha plata y que cumplía todos los mandamientos. Y le dice, le dice primero, yo quiero ir al cielo. Y le dice Jesús, bueno, cumplí los mandamientos. No, eso yo lo hago desde hace tiempo. Pero lo que quiero es seguirte a vos. ¿Vos querés seguirme a mí? Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y después me seguís. Dice que el joven rico tenía tanta riqueza, no dice que era joven, pero que era rico. Tenía tanta riqueza que se fue triste, pero que no pudo seguirlo. A veces te puede ir triste, a veces te enojas. Pero en estos momentos uno tiene que decir, a ver, flaco, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la inclusión, de la exclusión? ¿Vos apostás a un modelo donde es todo fruto de tu esfuerzo, lo cual es mentira, porque hay unos que salen 60 kilómetros más atrás? ¿O tu vida es solamente dar un poquito de lo que te sobra o buscamos otra cosa? Está el tema de la culpa, ¿no? Metido mucho en la concepción de la iglesia con la que crecimos muchos de nosotros. Es muy difícil eso, sacárselo de la cabeza a una sociedad que además está muy influenciada por esta cuestión de la realización individual. Somos todos exitosos y nos han cercado la visión de tal modo que no vemos que es poder ser exitoso si le va bien a todos los demás, porque pareciera que es una verdad de perogrullo, pero está bien oculta, está bien subalternizada. Ahora, lo dijimos muy por encima, pero se produce una reaparición por obra y gracia de un juez que se llama Bonadío, que creo que debe querer decir a la buena de Dios, Bonadío, ¿no? Una cosa así en el... No sé, nunca me preocupé por pero no lo había pensado, pero la verdad capaz que algo debe de eso estar a la buena de Dios, pero no sé de qué Dios. Sí. Del mercado, por ahí, que algunos claro, el Dios mamón, el Dios del mercado, el Dios dinero. Pero bueno, hay una reaparición del liderazgo natural de Cristina Fernández de Kirchner, es un doble mandato presidencial, y esta decisión de bajar a verlos a ustedes, nada menos que en tu iglesia, ¿no? Porque fue en tu casa. Sí, la verdad que por eso es aceptable y hasta además respetabilísima esa lágrima de la emoción. ¿Qué señal deja este regreso? Hay mucha gente que está esperanzada en un retorno político. A lo mejor hasta ni siquiera es necesario, es secundario. El tema es saber qué significó ese paso para muchos y particularmente para ustedes como pastores, porque no dejan de serlo. Ese mensaje, ese momento breve,
que fue mucho, porque para que una persona les deje, creo que fue más de una hora, ¿no? Estuvieron con los niños. Sí, más de una hora y media, además estuvo con los chicos, que estuvo bien, porque nosotros lo que hicimos fue, a ver, esto, yo como el que la recibía en casa, la vida sigue normal, ¿sí? Adentro del convento, que viene a reunirse con nosotros, con los curas de la Oración por los Pobres, los que en ese momento tienen que estar, están. Entonces, estaban las chicas de Leyes Hacen, las que fueron a estudiar ese día, las que no fueron se la perdieron. ¿Sí? La maestra que le tocaba en ese momento dar clase, estaban los chicos de la Casa del Niño, que se llama Casa del Niño de Vaperón, que es una unidad de desarrollo infantil, y estaban, creo que, bueno, las chicas que cocinan para la tarde, y creo que estaban las chicas de la primaria de adulto. Todas políticas del Estado. Por eso, cuando hicimos el recorrido, le digo, mire, discúlpeme que el recorrido es un poquito largo, pero está viendo las políticas que usted claro, el fruto llevó. de su trabajo, claro. Es exactamente, ¿no? Y no, no hay nada acá preparado, sino, es más, las chicas de Leyes Hacen no sabía que venían Cristina hasta 5 minutos antes, ¿no? Tanto que la profesora fue la única que se fue antes, cuando todas la esperaban para que saliera Cristina, ella se fue antes porque quería contárselo a su familia, ¿no? Dice, soy la única, después lo contaba ella, que se fue antes porque ella quería contar esto. Perdón, me preguntabas por... ¿Qué mensaje deja esa visita? ¿Qué herramientas renovadas tal vez pueda dejar? Yo, a ver, el otro día se lo escuché a alguien y lo comparto. Líderes no surgen cada 2 por 3. Y creo que claramente tanto Néstor como Cristina fueron líderes y siguen siendo líderes reconocidos en nuestra patria. A veces yo me enojo con Dios porque hay algunos que seguimos viviendo tanto, digo, para ponerlo en propia persona y no matar yo a nadie, pero y otros se nos fueron tan pronto. Después uno puede entender, cuando te entregas mucho a los demás, a veces claro. el corazón no te aguanta tanto. Siguen siendo líderes para una parte muy importante de nuestra patria. No de casualidad, en un día lluvioso, en un día que era de trabajo, muchísimos por nuestra propia cuenta nos fuimos a Comodoro Pi. Eso no fue algo, sí, lógicamente, militantes organizados, como corresponde, con quien reconocen como su líder, pero muchísima gente. Y no había ni choripán, nada, ese día no se podía hacer choripán porque llovía y se apagaba el carbón. A ver, yo creo que hoy buena parte de nuestra patria sigue viendo en Cristina un líder que aglutina y que marca rumbo. Yo no entro en digamos, en lo más pequeño o político, porque no lo sé, porque yo no sé hilar fino políticamente. No la interna partidaria, sí, digamos, pero no, ni siquiera interna, digo de mala manera la palabra interna, sino de que yo no conozco tanto. Ahora, si nosotros nos quisimos reunir con ella, nos llamó, la escuchamos, a los que pudimos ir y otros lo escucharon desde su casa, lo del Frente Ciudadano. Queríamos claramente decirle, a ver, nosotros queremos colaborar con ese Frente Ciudadano, porque claramente vemos que con sus aciertos, con sus errores, hasta el 9 de diciembre hubo un proyecto de inclusión y después el 10 de diciembre empezó un proyecto de exclusión. Nosotros dentro del grupo de Cura de la Oración por los Pobres hay kirchnerista, antikirchnerista, más o menos kirchnerista, digo, no somos un grupo homogéneo, lo que sí vemos, ¿sí? Y ni siquiera creo que todos hayamos votado a la fórmula de Scioli. Sí creo que ninguno votamos a la fórmula de Macri. Eso sí estoy segurísimo. La política partidaria, eso es de los cristianos, de los laicos en general. Ahora, la política como bien común es de todos. Es de los curas, es de los obispos, es del Papa, porque yo nunca vi un alma caminando. El día que yo veo un alma caminando, hago misa todos los domingos, cada hora si hace falta, no cuanto sea, por esas almas, pero yo nunca vi un alma. Ves gente de carne y hueso, que hoy lloro por esto, que hoy me alegro por lo otro, que hoy tengo hambre y que mañana tengo frío, ¿no?
Desde ahí nosotros nos posicionamos y desde ahí también claramente era con la palabra política en grande, era el pedirle reunirnos con Cristina, es un posicionamiento político, claramente. Es decir, mire, nosotros reconocemos en usted una persona que, con esta amplitud que le decía antes, y que con sus aciertos y sus errores, como cualquier ser humano, pero trabajó por la inclusión. Trabajó porque en nuestra patria no haya pobres. Y nosotros nos llamamos cura en la Opción por los pobres, porque queremos que no haya un solo pobre en nuestra patria. Mucha gente no lo sabe, pero nosotros le escribimos una carta abierta a Cristina, que se la entregamos ese día, cuando ella dejó cuando dejó el gobierno. Y le dijimos, mire, le agradecemos desde el corazón lo que usted hizo por los pobres de nuestra patria. Así que desde ahí, yo personalmente la veo como... No veo en este momento que haya otro líder como ella en la Argentina. Hay una suerte de mapa donde trabaja el grupo de curas, porque nosotros tenemos cerca de Isla Maciel, estamos acá en Avellaneda. ¿Cuáles son los centros que a tu juicio necesitan mucho esfuerzo en este momento? El grupo de curas de la Acción por los Pobres tampoco somos poquitos. Sí, eso iba a decir, no es muy numeroso que digamos. No, ni mucho menos. Nosotros tenemos un mail, ¿sí? Un mail cerrado, digamos, de nosotros, que seremos unos 150, a lo mejor 200. Después tenemos un encuentro anual, que seremos entre 30 y 50. Tenemos ahora un grupo de WhatsApp que le llamamos Decisiones Rápidas, porque tenés que definir de hoy a la tarde qué hacemos, si vamos a tal movilización, si vamos con el San Cayetano a la puerta del Ministerio de Trabajo, porque nos convocó tal grupo de muchachos que los echaron a la calle. Digo, yo ando paseando con el San Cayetano, no sabes cómo en este tiempo. Lo subimos en la moto en una bolsita y vamos. Por desgracia, ¿sí? Por desgracia. Me perdí. No, querido, te preguntaba cuáles son los lugares fuertes de trabajo que hoy requieren mayor esfuerzo de ustedes. Este grupo que estamos, donde estamos, a ver, yo estoy en Avellaneda y formo parte del grupo, soy el único de Avellaneda. En Quilmes hay un grupito de unos 8 o 12, en La Rioja, donde estuvo Angelelli, hay un grupito, en Córdoba, pero después estamos dispersos, y no todo es que vivimos en villas, asentamientos o barrios populares. No, por eso te preguntaba, pregunto esto porque naturalmente vos me dijiste, acá hay una disciplina interna del movimiento de la Iglesia. Cuando te manda para acá, entonces Cardenal Bergoglio consulta al obispo, el obispo acepta, y entonces vos formás parte de los curas de la diócesis. Sí, claramente. ¿La relación con tus pares que no están en la Opción por los Pobres existe? ¿Es fluida? Sí, a ver, yo en cualquier diócesis se conforma, bueno, está el obispo, que está a cargo de todos los sacerdotes de ese lugar, espacio, que en nuestro caso es Avellaneda Lanús. Sí. Es decir, todos los curas que estamos en Avellaneda Lanús, nuestra cabeza es Rubén Frasia, que es nuestro obispo. Después nos dividimos por decanatos, que vendrían a ser zonas. Yo formo parte de un decanato que incluye la catedral y que incluye el Doc Sud, fundamentalmente. Después hay otro decanato más allá, otro allá. Nosotros nos reunimos una vez al mes, después también tenemos otro tipo de encuentro. Yo... quizá ideológicamente con muchos tenga diferencias, igual uno intenta vivir la comunión, y tampoco yo me creo ni mejor ni peor que otro. Sí, puedo estar en desacuerdo, si bien todo el mundo sabe qué pienso, pero yo no voy a hacer proselitismo, ¿sí? Y sí, no voy a estar de acuerdo con algún cura de mi diócesis que hizo proselitismo a favor del PRO, pero sobre todo, primero porque no hay que hacer proselitismo, porque en la iglesia tiene que estar abierta a todo el mundo. Yo tengo que intentar iluminar desde la fe la realidad, pero otra cosa es que yo diga desde un púlpito, usted tiene que votar a
a Scioli y no puede votar a... Yo puedo hacer lo que hice, pasar un texto de Saine que decía el neoliberalismo y el cristianismo son incompatibles. Después saca tus consecuencias. Y lo puse de Saine, pues si lo digo yo, nadie me da bola, pero Saine, un gran obispo, ya es distinto. Hubo un profesor de la UCA, me quería hacer un juicio. Yo le dije, mira, yo soy tan abogado como vos, si querés hacerme el juicio que te lo gano. ¿Sí? Así que, pero bueno. ¿Pero por qué? Porque yo creo que hay proyectos que van en contra del Evangelio. Entonces, no puedo defender ese proyecto. Está bien, son visiones. Si los podemos discutir, me gustaría poder discutirlo. Claro. No te miran con cierto desdén, con desprecio, por esa marca. No, yo creo que más bien hay ironías, hay ironías en algunas personas, en otros hay respeto, aunque quizás no lo compartan, y en otros puede haber este enojo tipo Grieta, de que si vos decís blanco te empiezan a tirar con cualquier cosa, no te dicen yegua porque sos varón, pero sí, es cierto eso, ¿no? Pero eso es lo mínimo, ¿sí? Lo mínimo. Desde una postura que uno puede respetarlo, menos el insulto. El insulto eso no va. Hablemos, vos podés tener tu posición y la mía. En ese sentido, todo bien. Es que se habla mucho de la unión, de la unidad, pero hay gente con la que uno realmente no quisiera estar unido, por lo que ha hecho, por lo que piensa y por cómo actúa, ¿no?, en la sociedad. Jesús dijo, amen a sus enemigos. Cuando está diciendo amen a sus enemigos, está diciendo vos tenés enemigos, ¿sí? Intentá luchar contra esa persona, pero no luches por odio. Luchá, si querés, por amor, intentar, pero tenés un enemigo. A ver, a mí, una persona que echa a la calle sin ningún justificativo, digo, echar a la calle siempre es feo, pero además, si vos echás a alguien de planta permanente, simplemente porque piensa distinto de vos, que no era ningún ñoqui, pues todos son sospechosos, pero bueno, ningún ñoqui, sino un tipo que trabajaba, planta permanente, uno sabe si eso de planta permanente, es para que está hecho en el Estado eso, para que si viene otro gobierno, no eche, tengas tu trabajo. Después, bueno, si no fuiste nunca a laburar, bueno, se hace un proceso, terminarás sin tu trabajo. Pero una persona que en un cargo echa a 160 personas del ANSES que eran planta permanente porque no piensa como vos, ese es mi enemigo, es mi enemigo, y yo tengo que luchar para que él cambie. Si yo pudiera hacerle, esto fue el otro día, fue el viernes, este muchacho que por ser gay fue discriminado, que está al frente de un sector del Ministerio de Desarrollo de la Nación en estos momentos, Pablo creo, Pedro, no sé qué. Bueno, Cristina Pedro Robles. Exactamente, sí. Pedro Robles. Lo recibió Cristina siendo ideológicamente de otro partido, pero lo recibió porque a él lo habían discriminado por su condición de ser gay. Lo recibió. Bueno, él hoy está discriminando porque echó a 25 pibes, ¿sí?, simplemente porque no piensan, no tienen su posición ideológica. Ahí, que fuimos con el San Cayetano porque nos pidieron los pibes que fuéramos, que a pesar de haber sido echados estaban con música, con fiesta. Y digo, la verdad, ustedes que estoicismo. No, qué jóvenes que son realmente, porque yo estaría cortándome las venas. Yo le decía a este muchacho, digo, estoy seguro que lo va a escuchar aunque no esté ahora acá. Papá me parece que había ido a Roma a ver al Papa, todos van a ver al Papa ahora. Digo, hermano, una de dos, si vos fuiste discriminado, ¿sí?, no discrimines. Entonces, si la orden no fue tuya, intentá reincorporarlo, pero si no podés, si tenés dignidad, renunciá. Te tenés que ir, claro. Y entonces, él es mi enemigo, pero no como persona, es mi enemigo por lo que está haciendo. Y en la medida que yo pueda, tengo que intentar cambiar esa situación.
Volvamos a la cuestión personal. ¿Qué dejaste por ser cura? ¿Qué cosa abandonaste? ¿Abandonaste carrera? ¿Abandonaste amor? ¿Abandonaste qué cosa? A ver, yo no lo pongo desde el abandono, Ajá. porque la verdad estoy feliz en la vida. A ver, claramente no estoy de acuerdo en que los curas tengamos que ser célibes obligatoriamente. Si termina el celibato, ¿se desarma la iglesia? Que si se desarma la iglesia, para nada. En la iglesia los curas se casaban hasta la Edad Media. Lo que pasa es que el obispo se quería quedar con la plata de los curas. Entonces, si el cura tenía hijo, el señor feudal, que era el obispo, no se quedaba con lo del cura, porque se lo tenía que dar a sus hijos. Digo, eso tiene mucho que ver. Tiene que ver el platonismo, esto de el alma es buena, el cuerpo es malo, pero eso no es la visión cristiana. En la Biblia, en la palabra de Dios, después de los evangelios, dice que el obispo sea hombre de una sola mujer, ¿sí? De una sola mujer. En ese tiempo existía la poligamia. No, lo que pasa es que, claro, cambiar estructuras es muy difícil. En toda religión están los consagrados, los que, si quieren, lo dejan todo por un ideal, lo cual está bien. ¿Sí? A ver, Jesús no se casó, eso es histórico. No se casó en su época, que no se casara alguien. Era rarísimo. Pero eso en la religión católica son los religiosos que hacen voto de pobreza, castidad y obediencia. Algunos dicen, si esta es la pobreza que se ve, que será la castidad que no se ve. Pero bueno, eso ya es otro tema. Los curas no. Los curas ni siquiera hacen voto de castidad. Ahora se hace una promesa de celibato desde la Edad Media. Pero dentro de la propia Iglesia Católica, de otro rito, el rito oriental, los curas, hay curas casados. Es decir, eso no es un dogma, eso no es nada. Si yo digo que Jesús no es Dios que se hizo hombre, bueno, está bien. No soy cristiano porque eso forma parte de la fe cristiana. Ahora, si yo digo que los curas deberían, con libertad, el que quiera casarse, digo, tengo todo el derecho del mundo porque además no soy una secta, que tenemos que pensar todos así. No se acabaría el mundo, ni mucho menos. Hablo mucho, ¿verdad? ¿Qué dejé? Dejé un poco la familia. A ver, hoy... ¿Volvés a España? ¿Tuviste oportunidad de volver? Sí. A mí me convendría irme todos los años porque ahí traigo euros. Cuando te ven, se acuerdan de los pobres y te dan euros y traes. No podés hacerlo porque mis vecinos, muchos no conocen Mar del Plata. ¿Sí? En estos años fueron con el tren a Mar del Plata. Muchos conocieron por primera vez el mar. Digo, egoístamente me convendría. Pero voy cada 3, cada 5 años, depende. Lo que falta a veces es tiempo para quedarnos charlando un rato más largo, pero yo quiero agradecerte que hayas venido hasta la radio a compartir estos momentos. Un gusto y ojalá que esta radio y que esta UNDAP, tenga lo que tiene que tener, presupuesto, todo lo necesario para poder seguir dando educación ilustración, ¿no? Y para que nuestros chicos puedan acceder a la universidad que los de la isla Maciel vienen a esta universidad. Efectivamente, ¿no? Ese es el logro más lindo que puede tener un lugar como este, saber que aquellos que pudieron terminar una etapa de la educación puedan acceder a la siguiente, ¿no? Y no tengan una limitación allí. Gracias. A ustedes. Abrazo.